Queridos amigos Caldero Escuchas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Estamos festejando la Semana Mayor, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Queridos amigos, espero que estos días sirvan de reflexión, de un acercamiento con Dios, de pues reconocer lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, que sean momentos, sí, de pasarla con la familia, pero también yo lo que te quiero pedir es que tengas unos 5 minutitos de reflexión estos días, que le des gracias a Dios por su amor, por su bondad y sobre todo pues recordar lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, voluntariamente entregando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros para darnos vida eterna, vida en abundancia y nuevamente traer esa relación con el Padre. Así es que, queridos amigos, Dios les bendiga, que sea un gran motivo de recuerdo para nuestro Señor Jesús y de gratitud sobre todo. Y bueno, pues vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy. Queridos amigos, les platico nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live, en la página de Caldero Radio. KLDRO Radio. Para todos nuestros amigos que gusten acompañarnos, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Ya están abiertas las redes, ya podemos empezar a interactuar. También estamos transmitiendo en vivo en la página de YouTube de Caldero Radio, así es que a todos nuestros amigos que nos acompañan por YouTube, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Nos encanta que nos puedan sintonizar, que nos puedan escribir. Bienvenidos, queridos amigos, y esa interacción enriquece este programa. Bueno, también estamos transmitiendo en vivo en www.calderoradio.com en la web. Me encanta transmitir en la web, queridos amigos. Un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen por la web. Manejen con cuidado si llevan para casitas, si ya están pues en estos días de asueto, pues bienvenidos. Si ya se van a disponer a ver el tema de la comida, buen provecho. Gracias por sintonizarnos, queridos amigos. Y bueno, pues también en este momento estamos retransmitiendo en vivo el programa en la página de Manual de Vida, la página oficial de Facebook de Manual de Vida. Para todos nuestros seguidores, nuestros followers, Dios les bendiga, qué bueno que nos están acompañando, nos encanta que estén por aquí y bueno, pues como siempre, la petición que les hacemos es si tienes oportunidad de poder compartir este programa, de poderle dar, de verdad te lleva no más de 10 segundos darle compartir para que muchísima más gente pueda escuchar todos estos temas a la luz de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia o, como nosotros le decimos también, el manual de vida, el manual del constructor para cada una de nuestras vidas. Y queridos amigos, pues el tema que nos atañe el día de hoy, entrando ya en materia, porque es muy extenso, es un programa que es especial, es muy simbólico para nosotros, para toda la cristiandad a nivel mundial, queridos Caldero Escuchas. Recordar los últimos días, la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, bueno, pues trae una connotación de grandes enseñanzas, de enseñanzas muy profundas, de momentos de solemnidad, de momentos en los cuales vemos cómo el Señor Jesús mostró su parte humana también en todo lo que él sintió, en todo lo que él vivió. Y vamos a platicar a grosso modo de esta relevante hecho que trascendió no solamente aquellos tiempos, sino trascendió y trascenderá toda la historia de la humanidad, queridos amigos, porque en esa semana, en esa cruz del Calvario, Jesús conquistó la salvación de nuestras almas por medio de su sacrificio en aquella cruenta cruz, queridos amigos. Es un hecho más importante, es el hecho más sublime, más hermoso, más maravilloso, que muestra la gloria de Dios manifestada por medio de Jesucristo. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el propósito de Dios, que tú y yo podamos tener esa comunión, ese acercamiento, pero sobre todo podamos entregar nuestro corazón y nuestra vida a aquel que vive y vive para siempre, nuestro amado Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, las últimas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese dolor profundo que Jesús tuvo en esa cruz, queridos amigos,
pero nos dejó gran enseñanza, nos mostró el amor incondicional de Dios, pero sobre todo la respuesta a las palabras que él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino a Dios Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La historia, queridos amigos, hace más de 2000 años, nos narra de un acontecimiento que cimbró la historia de la humanidad. Fue anunciado a grandes voces por ángeles y arcángeles que iban a ser el Salvador. No en un palacio, queridos amigos, no en un lugar hermoso, no en un lugar fastuoso, donde pues debería de dar cabida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el plan eterno de los siglos se echó a andar y Jesús nació en un lugar humilde, en un pesebre. Pero ¿saben qué? La naturaleza, queridos amigos, no podía quedarse impávida. El Creador, Jesús, el Verbo encarnado de Dios, decidió voluntariamente vestirse de nuestra carne, vestirse de nuestros sentimientos, caminar por los caminos que tú y yo andamos, vivir y experimentar las situaciones que tú y yo experimentamos todos los días, tanto de gozo, pero también de tristeza, de dolor, de traición, queridos amigos. Por eso Jesús nos puede entender plenamente y decidió nacer en ese pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo les decía que la naturaleza no podía dejar a un lado ese acontecimiento sublime, queridos amigos, muestra del amor claro de Dios para cada uno de nosotros. Los astros brillaban como nunca. Las estrellas denotaban realmente su fulgor, queridos amigos. El Salvador había nacido en Belén para traer esperanza y nueva vida para todos aquellos que decidamos recibirle en lo profundo de nuestro corazón. Una estrella brillante como nunca antes había sucedido iluminaba el lugar exacto del alumbramiento de Jesús. Eso causó mucho revuelo en las personas. Algunos pastores se encontraban ahí descansando y les fue anunciado que venía un Salvador para dar buenas nuevas. Y caminaron hacia aquel lugar. También en lejanas tierras se escuchó y las profecías hicieron ver que nacería un Salvador. Por eso reyes de Oriente con grandes regalos vinieron a los pies del Salvador. Al parecer uno podría pensar que todo era gozo, que todo era alegría, que todo era amor y bondad. Sin embargo, no toda la gente se regocijó. También hubo gente que desde el día uno, es más, antes de que naciera Jesucristo, ya lo querían matar. Entre ellos, Herodes, antes de que naciera, como había escuchado a estos magos de Oriente decir que iban a adorar al rey que venía, al rey de Israel que venía, sintió gran celo e hizo una grande matanza de todos los menores de 2 años para abajo. Imagínense esa situación, ese sufrimiento extremo en aquel pueblo que estaba ávido de un Salvador. Jesucristo empezó a crecer y a los 30 años empezó un ministerio glorioso. Este ministerio glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo, queridos Caldero Escuchas, vino para traer esperanza a los que no tenían esperanza, para dar oído a aquellas voces que habían sido calladas con antelación, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, dar nueva vida, dar aliento. Jesús resucitaba a los muertos, sanaba a los cojos, daba vista a los ciegos, se manifestaba el poder glorioso de Dios por medio de Jesucristo.
en todas las personas que lo rodeaban. E insisto, no toda la gente parecía que eso le alegraba. Al contrario, muchos de ellos ponían los puños duros, apretaban la quijada de coraje y querían exterminar a Jesús. Insisto, nada más haciendo alusión a lo ya comentado, aún antes de nacer ya querían terminar con él. Y eso fue durante toda su vida. Fueron 3 años en donde Jesús mostró su amor, en donde Jesús mostró su fortaleza, en donde Jesús mostró su gloria, en donde Jesús mostró su amor, en donde Jesús mostró su compasión. Algunas personas caminaron con él y fueron sus cercanos. 12 personas tuvieron el privilegio y la bendición de ser sus apóstoles. Esos 12 personajes, queridos amigos, con carácter diferente, con formaciones diferentes, con cultura diferente, con estructura familiar diferente, queridos amigos, fueron escogidos por Jesús para caminar en su cercanía, en su diario caminar. Jesús alimentaba a las multitudes con unos cuantos panes, con unos cuantos peces. Jesús consolaba a aquella viuda que ya llevaba el féretro de su único hijo, queridos Caldero, ¿escuchas? Para ser enterrado. Y al parecer, la vida de esa mujer había terminado, porque para aquella época, ser considerada viuda o ser viuda era considerado como una maldición. Y sin embargo, Jesús levantó de los muertos a ese chico. A Jesús le gustaba también pasar tiempo con sus amigos, sus cercanos, con los amados de su corazón. Tenía algunos amigos muy allegados, Marta, María y el buen Lázaro. Se amaban, se tenían un cariño entrañable. Jesús le encantaba estar con ellos y a ellos les encantaba que Jesús les visitara. Y un día cayó enfermo Lázaro y murió Lázaro. Jesús frente a esa tumba, con lágrimas en sus ojos, con el dolor en lo profundo de su corazón, sentía esa pérdida y ese dolor, pero con voz de autoridad exclamó, Lázaro, sal fuera. Ya llevaba algunos días muertos, 3 días muerto. Ya empezaba la putrefacción, ya olía mal. Sin embargo, Jesús le volvió a dar vida a ese amigo entrañable, Lázaro, y lo resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que si se narraran todos los acontecimientos, milagros, portentos y maravillas que hizo Jesús en la faz de la tierra, no alcanzarían los libros ni las estanterías para contener todo lo que se podría decir, todos los testimonios que se podrían platicar de todas las maravillas, portentos y milagros que hizo Jesús sobre la faz de la tierra. Pero ahora es una semana diferente. Es una semana en donde Jesús entró en Jerusalén y toda la gente se desbordó en aquellas ciudades, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y se quitaban las capas para que pasara Jesús que iba cabalgando un pollino. Quitaban ramas de los árboles, de las palmas, para que Jesús pasara por ese camino. Era una algarabía. En el pensamiento colectivo era, ya viene nuestro Salvador, ya viene el que nos va a rescatar del yugo de estos romanos que nos han explotado durante décadas. Sin embargo, la misión de Jesús era muy diferente. Sí, venía como libertador, pero de nuestra alma, de esa lejanía que nosotros teníamos por nuestros actos voluntarios de alejarnos de la perfecta voluntad de Dios. Él venía nuevamente a construir ese puente que había sido roto por la humanidad, de esa relación entre nuestro Padre y Dios Creador y su creación. Esa semana
queridos amigos, tomó la mesa de comunión con los amados de su corazón, en un lugar especial, con los cercanos, con los amigos, con los amados. Jesús sabía lo que iba a pasar. Tomó la mesa de comunión, cantaron himnos y salió de ahí al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo le dijo a tres de sus más cercanos amigos y apóstoles que lo acompañaron a orar un rato. Era ya tarde, era ya noche, los ojos ya pesaban, estaban cansados y Jesús necesitaba ese apoyo de sus amigos cercanos y fue a orar. Y en esa oración, queridos amigos, Jesús venció al enemigo de nuestras almas, venció en obediencia al Padre. Y le dijo, Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y la voluntad perfecta del Padre en el plan eterno de los siglos se estaba llevando a cabo. Queridos amigos, ese momento fue en donde se decidió la historia y la salvación de toda la humanidad. Y el Hijo de Dios salió avante y siguió su camino. Fue entregado por un beso de Judas. El costo del maestro fueron 30 monedas de plata. Ese fue el precio por entregar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fue llevado a concilios donde definitivamente había testigos falsos, los cuales se contradecían y buscaban cualquier situación ya para matarlo o ya para aniquilarlo, queridos Caldero, ¿escuchas? En ese momento, Jesús estaba consciente de la situación. Un juicio injusto, todo al parecer en contra. Pero déjame decirte algo, querido Caldero, escucha. Nada sale de la perfecta voluntad de Dios. Nada sale de los planes de Dios. Aún en ese momento, el Señor Jesucristo, estando en esa situación, él sabía cuál era su misión y él sabía que su Padre estaba con él en todo momento. Fue traicionado por Judas y fue negado 3 veces por Pedro antes de que sonara el gayol en aquella región. Fue traicionado 3 veces. Fue llevado al patíbulo, queridos amigos, donde lo golpearon, donde se burlaron de él, donde le escupieron, donde hicieron escarnio de él, donde le dieron latigazos en su espalda, queridos amigos, y déjenme platicarles un poquito más o menos cómo eran esos instrumentos de castigo de los romanos. Eran unas bolas de metal con picos, queridos amigos, que cada vez que entraban, golpeaban el cuerpo, eran jalados, es decir, no solamente era el golpe, era el desgarro de los huesos, de los músculos, de la piel, obviamente llegando en ocasiones hasta el hueso. Por eso Isaías dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Jesucristo era una llaga ya de tanto golpe, tanto maltrato por aquellos romanos sádicos que lo golpeaban. Y ahí se mantuvo nuestro maestro. Él sabía que se iba a dirigir al Gólgota, al Monte Calvario, donde iban a crucificarlo. En ese momento, queridos amigos, a pesar de ese maltrato, le pusieron una capa de púrpura porosa, queridos amigos, que realmente en vez de
tranquilizar su dolor, aumentaba el dolor. Iba caminando y toda la gente que días antes le había gritado, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, empezaron a mover su cabeza en desapruebo a Jesús. ¿Cuántos de ellos no fueron bendecidos por Jesús? ¿Cuántos de ellos no recibieron un milagro portento de parte de Jesús? ¿Cuántos de ellos no fueron enjugadas sus lágrimas por parte de Jesús? ¿Cuántos de ellos no escucharon el sermón de la montaña maravilloso o las palabras de aliento o las palabras de perdón de parte del Maestro? Pero el escenario había cambiado y Jesús se iba dirigiendo hacia el Gólgota. En el camino tuvo caídas y le tuvieron que ayudar en una parte ya del trayecto. Al llegar ya a ese lugar, el Monte de la Calavera, el Gólgota, o conocido también como el Monte Calvario, queridos amigos, con unos clavos, con una punta no afilada, sino chata, queridos amigos, más para poder causar un dolor. Tomaron las manos que habían tocado a los niños, que habían sanado a los enfermos, que habían consolado a las viudas, que habían levantado y multiplicado los panes, queridos amigos. Esas hermosas manos fueron puestas en aquellas traves y fueron golpeadas, horadando sus manos, horadando los pies que habían caminado por esos caminos, trayendo consuelo, esperanza, nuevo aliento para todos los desvalidos, queridos amigos. Jesús fue enclavado en la cruz. Imagínese usted el horror de esa escena, todo lo que venía detrás, toda la maldad, toda la traición, toda la injuria que venía atrás. Y algunos se gozaban y decían, lo logramos, ya vamos a terminar con este Jesús que tanta lata nos dio. Y había otros dolidos en lo profundo de su corazón, añorando nuevamente escuchar la voz de Jesús. Y en aquella cruz, el Señor Jesucristo tuvo a bien expresar 7 palabras, queridos amigos. Estas 7 palabras realmente impactaron e impactan la vida de la humanidad. Quise hacerte esta breve reseña, querido Caldero Escucha, para que podamos notar que las condiciones no eran las óptimas, que Jesús venía de un sufrimiento extremo y de un maltrato extremo. Y podríamos nosotros pensar, queridos Caldero Escuchas, que lejos de lanzar palabras de bendición, lo que se merecía toda esa gente que observaba morbosamente tan terrorífico acto, eran palabras de desprecio, palabras de odio. Sin embargo, de la boca de Jesús salieron 7 expresiones de bendición, 7 expresiones sublimes que estaremos platicando en esta hora y que quiero compartir contigo, querido Caldero Escucha. La primera palabra es perdón en medio del dolor, perdón en medio del dolor. Y esto lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vuelvo a repetir el versículo. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. La palabra del Señor dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos amigos,
Ese perdón sublime de Jesús dado en la cruz del Calvario no solamente era para aquellos que no le habían lastimado y no le habían lacerado, al contrario, era para todos aquellos que estaban causando ese dolor sublime en medio de ese momento de sufrimiento. Le habían golpeado, le habían escupido, se habían burlado, le habían injuriado, queridos amigos. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a su Padre, no lo consideres como un pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo reflexionaba, queridos Calero, escuchas, si en efecto no sabían lo que hacían. No sabían que el dolor que causaban esos golpes y esos latigazos. Yo pensaba y reflexionaba, no sabían el dolor que causaban esos clavos en las manos. Y yo estoy seguro que sí lo sabían. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos muestra cómo perdonar en medio del dolor. Cuando tú y yo sufrimos a causa de una persona que nos ha hecho daño, tenemos la bendición y la oportunidad de mostrar el perdón de Dios. Queridos amigos, el perdón sana más al que da el perdón que al que lo recibe. A veces, esa falta de perdón, queridos amigos, es como un lastre que no nos permite seguir avanzando y no nos permite seguir caminando. Sin embargo, cada vez que tú y yo decidimos perdonar, Dios se complace de ti y de mí y Él empieza a sanar ese corazón. El perdón sana más al que lo da que al que lo recibe. Y esa es la oportunidad que tú y yo tenemos en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la lucha, de perdonar a aquellos que nos han hecho un daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? A veces antes de que tú y yo llegásemos al conocimiento del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, a veces actuábamos haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios. Y a veces no sabíamos lo que hacíamos o no sabíamos el daño que causábamos o que nos causábamos a nosotros mismos, tal vez con algún vicio. Pero cuando llegamos al conocimiento entendimos esta palabra porque Jesucristo te nombró a ti, me nombró a mí cuando pedimos perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese perdón nos perdonó de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras ofensas, las llevó en la cruz del Calvario, queridos amigos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es aceptar ese perdón eterno y perdón sublime de parte de Dios por medio de Jesucristo. Y recibimos el perdón. Recibimos una nueva oportunidad de nuestros pecados. Recibimos nuevamente el abrazo del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú y yo recibamos una ofensa, podemos ir a Dios. Hay dos caminos. El primero es, Padre, consúmelos, extermínalos, acaba con ellos. O la oración modelo y las palabras modelo que nos da el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando sufrimos, cuando nos duele, tenemos la oportunidad de mostrar el perdón que tú y yo recibimos cuando fuimos al pie de la cruz. Y le dijimos, Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Tú me perdonaste a mí, ahora yo quiero perdonar a las personas que me han hecho mal. Mucho ama al que le ha sido perdonado mucho.
Y a ti y a mí, Dios nos ha perdonado mucho. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús de perdonar en medio del dolor. Esa es la primera palabra. La segunda palabra, queridos amigos, es dar esperanza a otros. Dar esperanza a otros. La segunda palabra la encontramos igual en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. La palabra del Señor nos dice, queridos amigos, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos amigos, en esa situación, Jesús estaba en medio, a los lados, dos malhechores, que cabe la importancia resaltar, estaban ahí enclavados en esas cruz, ahora sí pagando por todas sus fechorías, por todas sus disidencias, por todos sus errores, por todos sus hurtos, por todos sus pecados, estaban ocupando el lugar precisamente que les correspondía. Dice la palabra de Dios, mas la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y ellos estaban ahí sufriendo la muerte por todo lo que sí habían cometido y todo lo que se habían hecho. Pero ese versículo no termina ahí, queridos amigos. Dice, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, al principio se unieron a las blasfemias que le lanzaban a Jesús cuando estaba en esa cruz. ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y es que nosotros descendamos. Lo retaban, se burlaban. Y uno de ellos dice, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y este malhechor, uno de los dos malhechores, expresó algo hermoso y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la historia de la humanidad. Jesús al centro de la historia de la humanidad. Jesús al centro de tu vida y de mi vida, querido Calderón. Y tú y yo tenemos dos opciones solamente para decidir qué vamos a hacer con respecto a Jesús. Podemos ser como uno de los ladrones que lo injuriaba, se burlaba, aún él estando en la misma condenación, aún estando en el mismo patíbulo, en el mismo dolor, queridos amigos, y se burlaba y rechazó la oportunidad de un encuentro con Jesús. O podemos ser como el otro ladrón, que efectivamente sí era culpable de sus hechos y de sus actos, pero tuvo un momento de reflexión. Reconoció que él estaba ahí, sí, por las culpas y todo lo que había hecho. Y en su desesperación y dolor solo le pidió una cosa a Jesús. No le dijo, bájame, no le dijo, destruye a los que nos están haciendo daño. Este ladrón le dijo, acuérdate, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino.
Queridos amigos, esa es la historia de la humanidad. Querido Caldero, escucha que estás sintonizándonos en este momento que nos vas a escuchar a posteriori. Jesús está en medio y solo tenemos tú y yo dos opciones. La primera, alejarnos, no hacer caso a su amor y su bondad y no reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, darle la espalda y seguir nuestra vida disipada en muchos casos, o hacer una breve pausa, un alto en el camino y decirle, Señor Jesús, acuérdate cuando vinieres a tu reino. Y la respuesta sublime de Jesús en ese momento, insisto, de agonía, de dolor, de tristeza. Todo el plan eterno de los siglos en ese momento cobraba relevancia sublime, queridos amigos. La primera persona salva por medio de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra sublime, palabra de esperanza, palabra que tú y yo debemos de acoger siempre en nuestro corazón, porque cuando cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, si tú y yo recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, a través de estas palabras, nosotros podemos abrir nuestros ojos delante de su presencia, queridos amigos, aún en en los peores momentos. Es importante que hagamos esa pausa, aunque la soledad, la tristeza parezca que va a hacer sucumbir nuestra vida, podemos decirle a Jesús, solamente acuérdate de mí. Y te digo algo, Él no solamente se va a acordar de ti, sino te va a dar un abrazo, te va a dar un beso y te va a decir, bienvenido, hijo mío, hija mía, amada de mi corazón. Es una palabra hermosa en medio del dolor y en medio de las circunstancias difíciles. La tercera palabra, queridos amigos, es honrar a la familia. Honrar a la familia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, la palabra del Señor dice, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Mujer, he ahí tu hijo. Era Juan. Y a Juan le dijo, Juan, he ahí tu madre. Me sigue maravillando cómo a Jesús no se le va nada de las manos. A pesar de ese momento en donde probablemente tú y yo estando en una circunstancia no tan compleja, ya se nos hubiera ido los temas importantes de la mente por el sufrimiento y el dolor. A Jesús no se le fue. Jesús, estando aún en esa situación difícil, vio a su madre y no la quiso dejar sola. Y vio a su discípulo amado Juan y tampoco quiso dejarlo solo. Queridos Caldero, escuchas, esta palabra es para entender que no debemos descuidar a nuestra familia. A veces las muchas ocupaciones, a veces las muchas tareas, a veces las muchas circunstancias que nos toca vivir, queridos amigos, hacen que estemos muy ocupados. Sin embargo, Jesús, estando en el peor momento de su vida, Él cuidó a su madre. Él vio por ella y se la encomendó a Juan, su apóstol amado. Queridos Caldero, escuchas, cuántas veces el afán, las circunstancias hacen que descuidemos a las personas que amamos, a las personas que queremos? Pero el llamado
que tú y yo tenemos a través de esta hermosa palabra dicha en Jesús, dicha por Jesús en la cruz del Calvario, es no descuides a tu familia, no descuides a los amados de tu corazón, sé un buen ejemplo, sé un buen padre, y si eres hijo, sé un buen hijo, procura a tus padres, dice un mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Queridos amigos, busquemos honrar a nuestros padres, a nuestra madre, aun en las circunstancias más difíciles. En medio de las dificultades, de los problemas, Dios nos dará todas las herramientas precisamente para que podamos tener ese cuidado para las personas que amamos. No los descuidemos. Jesús no lo hizo en la cruz del Calvario. Él siguió viendo por ellos, por su bienestar, y les dio aliento, les dio ayuda y sobre todo le dio protección a su madre porque sabía que lo que venía o lo que se venía iba a ser muy, muy complicado, muy difícil. Ese dolor que fue escrito en la palabra de Dios, esa espada iba a traspasar el corazón de su madre cuando Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Y él lo sabía y no la quiso dejar sola. Queridos amigos, honremos a la familia. Padres, vean por sus hijos. Hijos, vean por sus padres. El Señor Jesucristo vio por su mamá aún en aquellos momentos difíciles, duros. Él nunca, nunca pasó desapercibida la presencia de su madre y le dejó en las mejores manos, que eran las manos del apóstol. Hay una cuarta palabra, queridos amigos. Esta cuarta palabra es un grito de desesperación, pero ahorita vamos a analizarlo un poquito. Esta palabra la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo, San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces pensamos que Dios es muy lejano a nosotros. ¿En qué momento llega ese pensamiento, queridos escuchas, queridos amigos? Llegan los momentos en los cuales estamos enfrentando alguna prueba, alguna lucha, en donde a veces pensamos que nuestra oración rebota en un techo de acero y no pasa y llega a la presencia de Dios. Eso puede pasar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sentir esa lejanía. El Señor Jesucristo en ese momento estaba llevando todas las enfermedades, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados sobre sí, los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, queridos amigos. Dios es un Dios tres veces santo. En su santidad no tolera el pecado. Y Jesús estaba llevando, su Hijo estaba llevando voluntariamente el pecado tuyo y mi pecado, querido Cordero escucha. Y es cierto, a veces en esos momentos difíciles pensamos que Dios nos ha desamparado, que Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros. Pero te digo algo, el Padre no se molesta cuando tú y yo a veces nos acercamos a Él con algunas preguntas y angustias en nuestro corazón. A veces nos sentimos tan solos, tan abatidos, que pensamos que Dios no está, pero déjame decirte una hermosa promesa escrita en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo hablando dice, yo estoy con vosotros
todos los días, y te lo vuelvo a repetir, Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa real, aunque tus ojos y mis ojos no nos alcancemos a percatar de esa presencia de Dios. Él no te desampara, Él tiene cuidado de ti. Jesús mostró su lado humano, pero Él nunca dudó de que el Padre estaba al pendiente de Él y de que el Padre estaba con Él. Tú y yo necesitamos admitir que requerimos ayuda, que no somos autosuficientes y podemos ir a Dios tal vez con desesperación, porque a veces así sucede, y decirle, Dios mío, me siento en tribulación, me siento solo, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me levantas, yo sé que necesito descanso en ti, yo sé que necesito tu apoyo y tu consuelo, aun en los momentos de mayor angustia y de mayor soledad, y que vamos a encontrar de parte del Padre ese abrazo sublime que tanto tú y yo necesitamos, queridos amigos. Es una palabra fuerte que nos muestra que a pesar de cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Queridos amigos, la quinta palabra la encontramos en Juan 19:28 y esta palabra dice, sed tengo o tengo sed. Reconocemos nuestra humanidad y el Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. El Señor Jesucristo mostró que hay necesidades y que tú y yo necesitamos ayuda. No somos autosuficientes, necesitamos ese descanso, ese apoyo, ese consuelo de parte de Dios. Mostró su humanidad, sí, porque era 100% humano, 100% Dios también. Y tú y yo tenemos necesidades aún antes de que lo pronunciemos. Dios ya sabe cuáles son las necesidades de que tenemos menester para darnos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Reconoció Jesús su humanidad, así como tú y yo debemos de reconocer y que necesitamos esa ayuda y que la autosuficiencia no es algo que sea agradable delante de los ojos de Dios, sino nuestra suficiencia debe de ser depender de Dios en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Esto nos muestra la parte humana también de nuestro Señor Jesucristo. La sexta palabra, queridos amigos, la encontramos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Queridos Calero, escuchas, para muchos, estas palabras de consumado es, sobre todo para los enemigos de Jesús, ellos decían, ya acabamos, ahora sí ya se terminó, ya no nos va a estar dando lata. Ya no va a seguir alborotando a la gente y va a seguir alborotando al pueblo. Sin embargo, estas palabras, consumado es, nos indican que ese plan eterno de los siglos que fue puesto por Dios aún antes de la constitución de la humanidad, queridos amigos, había llegado a un momento cúspide. Jesús había cumplido cabalmente la misión que le fue encomendada por parte del Padre. Jesús vivió para cumplir lo que Dios le mandó a hacer y que él voluntariamente decidió y aceptó llevar a cabo, queridos amigos. El Señor Jesucristo levanta las palabras de victoria, de triunfo, de gloria, consumado es. Consumada es la salvación, consumada es la redención, consumada es la comunicación nuevamente, es restablecida entre Dios creador y su creación, que somos tú y yo, queridos Caldero escuchas. Consumada es la bondad eterna de Dios, el amor sublime de Dios.
la salvación y la vida eterna, queridos amigos, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, consumado es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Jesús cumplió cabalmente la misión que le había sido encomendada de parte de Dios. Consumado es, son palabras de gloria, palabras de victoria, palabras que no dejan trunca la voluntad de Dios, sino Jesús vino a cumplir toda la ley y todos los mandamientos de Dios. Consumada es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la esperanza de una vida y vida en abundancia. Eso fue lo que Jesucristo dijo con estas dos palabras que para algunos retumbaban como una derrota inminente y para los que hemos creído en Jesús es la más clara victoria sobre la muerte y sobre cualquier circunstancia. Consumado es. Querido Caldero, escucha, estas palabras son de esperanza para ti y para mí. Consumado es porque Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Solamente a ti y a mí nos corresponde recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Decirle, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, yo te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, ven a mi corazón. Consumado es. Son palabras de victoria. Es ese sello genuino de que ya no hay más deuda que tú y yo podamos tener, porque todo lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es la bondad perfecta de Dios en tu vida. Consumado es el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestros cuerpos, la esperanza de una vida eterna y de una vida y vida en abundancia. Queridos amigos, es una palabra de victoria. Y la última palabra nos habla y nos llama a confiar en Dios hasta el final. Confiar en Dios hasta el final. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Queridos amigos, no hay mejor persona a la cual le podamos confiar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser entero, que Dios. El Señor Jesucristo entregó su espíritu a Dios. Dios tiene el control sublime de toda circunstancia. Podemos venir a Dios y decirle, Señor, traigo mi vida entera, traigo mi corazón, te entrego mi espíritu, porque yo sé que cuando cierre mis ojos sobre la faz de la tierra, los abriré delante de tu presencia. Esta es una palabra de esperanza. Es una palabra de aliento. Querido Caldero, escucha, no solamente se trata de tomar una decisión para esta vida, sino la mejor decisión es recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador para una vida venidera. Queridos amigos, es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar, aceptar el sacrificio de Jesucristo ocupando nuestro lugar. Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y en el momento en que tú y yo cerremos nuestros ojos en la faz de la tierra, los abriremos delante de su presencia. Esperanza fiel, esperanza viva tenemos, porque fiel es Dios y fiel es el que ha prometido y Dios cumplirá su palabra cabalmente.
podemos encomendarlo en nuestros proyectos, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, todo lo que tú y yo podamos llevar a cabo, lo podemos encomendar a Dios porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Queridos amigos, es un momento de reflexión, pero déjame decirte algo con todo mi corazón, querido Caldero, escucha. Es un momento de oportunidad. Si tú estás escuchando este programa en vivo o estás escuchando esta emisión o la escucharás a posteriori, déjame decirte algo. Es un momento de oportunidad. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y tan grande ha sido su amor, sublime amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Lo único que tenemos que hacer en este momento de oportunidad, queridos amigos, es abrir nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo único que tienes que hacer es invitar a Jesús a que venga a tu corazón. Invitar a Jesús y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Con esto quiero ir cerrando el programa. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Queridos amigos, quiero hacer una oración contigo. Quiero cerrar este programa especial de la Semana Mayor orando contigo para que tú invites a Jesús y te invito a que hagas esta oración. Yo te presto mis palabras y que tú le digas en lo profundo de tu corazón, que le digas, Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso con mi boca que tú veniste a esta tierra. Tuviste un ministerio glorioso, moriste por mí en la cruz del Calvario, resucitaste de los muertos y vendrás nuevamente por tu iglesia. Yo te invito, Jesús, a que vengas a mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven, toma mi vida y mi corazón y a partir de este momento quiero empezar a caminar tomado de tu mano. Acepto, Señor, ese sacrificio y te acepto a ti en mi corazón. Bienvenido, Jesús, a mi vida como mi Señor y Salvador de lo profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Caldero, escucha, si hiciste esta oración, tu nombre y mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y a partir del día de hoy, reconociendo el sacrificio de Jesús, somos hechos hijos de Dios por cuanto hemos creído en su nombre. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Saludo a todos nuestros amigos que se conectaron. Quiero saludar a Carmen Domínguez, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que nos ayuda a escribir para que podamos tomar nota. También quiero saludar a mi amiga Bere Álvarez. Bere, un saludo muy fuerte. También a Bere Ramírez. Bere, un fuerte abrazo con mucho cariño para ti, para la pequeña Sofi. Dios les bendiga. También quiero saludar a Edith Calderón, a Mirna Rodríguez, a Natalia Albán, hasta Pucallpa, Perú, al pastor Noé González. Pastor, un fuerte abrazo. También a Fer, hasta el Perú, también grandes amigos peruanos también. Quiero saludar a Julie, hasta la hermosa República Dominicana, al ingeniero Sáenz, hasta Loja, Ecuador, a Patricio Sáenz, hasta Coatepec, Veracruz. Un fuerte abrazo, mi pato, para ti, para Nico, para Sebas también, para tus papis. Dios les bendiga y sobre todo, queridos amigos, quiero mandarles un abrazo a ustedes. Que Dios les bendiga. Felices Pascuas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, conforte vuestros corazones en Cristo Jesús. Así se ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Les queremos, bendiciones y traigamos a la mente
el hermoso amor de Dios por medio de Jesucristo en estos días de reflexión. Cuídense mucho, compartan el programa. Bye, amigos.